escuela de la ciencia ficción anglosajona, de Bradbury, Asimov, Clarke, Heinlein, y del cómic también estadounidense, va a dar una combinación muy extraña. Y además la propuesta de los textos pánicos, si ustedes leen, ustedes pueden ojear la revista aquí arriba en la sala, pueden ver cómo es pues más que ciencia ficción o literatura fantástica o terror o fantasía, pues se parece más bien a, aunque tampoco no se puede clasificar, se parece más al surrealismo, lo que está proponiendo Jodorowsky. Rebeté sí se parece más sus textos a la ciencia ficción que conocemos de Clarke, de Asimov, de Bradbury, pero y combinan estas dos tendencias y estas dos escuelas y dan un producto muy extraño, además de que Jodorowsky, como decía Angélica, tenía esa virtud de convocar autores que en esa época no eran tan conocidos y después iban a ser muy famosos. El primer número lo ilustra un autor ahora desconocido, Enrique Bisonard, pero que eran unas imágenes de una enorme crueldad, de puras cabezas cortadas y máquinas para asesinar y cosas así. Y el otro ilustrador era ni más ni menos que José Luis Cuevas, que también va a colaborar en el segundo número. Y el segundo número va a invitar a Manuel Felgueres, a Lilia Carrillo, a Gelsen Gas, a una gran cantidad de artistas que en esa época no eran tan conocidos como lo serían después. Invita a Felgueres a escribir, no a ilustrar, a escribir en el primer cuento, en el primer número de la revista, un cuento de ciencia ficción sobre unos trasplantes de cerebros de animales a personas y viceversa, de personas a animales. Y entonces es unas combinaciones rarísimas ahí. Lo que hacen es una propuesta que hace también de jugar con las imágenes, una revista de los años 60 que tenía doble portada, una por un lado y otra por el otro, como una flip novel o flip book de estos estadounidenses que se pueden abrir por un lado o por el otro, o se pueden empezar a leer por cualquier lado, que eran pues totalmente innovadoras en aquella época. Y ellos además tenían se dieron a conocer, primero se da a conocer dentro del ámbito, por lo menos de lo que es la ciencia ficción y la cultura del cómic, salvo que Mauricio me corrija, cuando en 1963, en colaboración con Carlos Monsiváis, tratan de hacerle un homenaje a Batman en su 20º aniversario. Y más bien se dan a conocer no tanto por el homenaje a Batman, sino por la crítica que le hace el periódico, decirle que hicieron un acto cultural antinacional en México. Entonces, ahí empiezan a darse a conocer al año, esto es en 63, en 64, lanzan el primer número de la revista Crononauta, y ellos pues tenían la idea de que fuera una revista que pues, no, querían que durara mucho, porque hasta no recuerdo si el primero o el segundo número dicen: para suscripciones pague tanto y recibirá tantos ejemplares y por año, que lamentablemente solo lograron sacar en junio y julio del 64 2 números consecutivos. Ya no los dio para sacar más, yo no sé si por falta por mala distribución o porque nadie se suscribió, no sé. En caso de solo salieron 2 números, pero se llegaron a anunciar. También había un anuncio que encontré en la revista nueva española de ciencia ficción Nueva Dimensión, de finales de los 60. Todavía se anunciaba no la revista, sino el club de ciencia ficción que ellos habían creado a raíz de la revista, porque decían que si pagaban la suscripción a la revista tenían derecho a pertenecer también al club de ciencia ficción, que tenía su sede en la calle Edgar Allan Poe, en Polanco, que me imagino que será la casa de alguno de ellos. Y decía que ahí iban a tener acceso gratuito a una biblioteca especializada, a una, pues no sé cómo se llama, un acervo de cómics, una comiteca una historieteca, como quieran llamarla, y a películas y a cine debates, todo esto, que tampoco sabemos, no conozco a nadie que haya vivido en ese país si realmente se hacían esas actividades. Y pues les decía, la propuesta que hacen es algo extraño. Combinaba autores franceses, italianos, españoles, sudamericanos, mexicanos. Desde luego escribe hay un poema en el primer número de Homero Aridgis, hay un ensayo de Carlos Monsiváis sobre los orígenes de la ciencia ficción, hay esto de Felgueres, que les decía, en el segundo número colabora hasta la hermana de Raquel Jodorowsky.
El propio Jodorowsky escribe unos, pues esto no sé cómo clasificarlo, es un ensayo, no sé, que se llama La jerarquía de los cornudos, que habla de todas las especies de cornudos que existen. Entonces, no sé cómo clasificar eso. Rebetés colabora con cuentos como Rocky Lunario, son unos cuentos muy en el estilo de Ray Bradbury. Y pues, pero lamentablemente, como les decía, no pueden continuar con más. Y sin embargo, la obra gráfica que contiene, sobre todo el número 2, que es la más variada, tiene como 5 o 6 artistas que la ilustran. Cuando la presenté en un coloquio de Historia del Arte de Estética del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en 2007, pues yo soy especialista en arte ni nada, y presenté, dije, bueno, pues estas ilustraciones de Manuel Felgueres para Crononauta, y resultó que en el público había una persona que estaba haciendo la tesis doctoral sobre Felgueres, y me dijo, oye, esas imágenes de dónde salieron, ¿no? Pues en la revista. Y pues yo he catalogado la obra de Felgueres y jamás había visto eso. Solo ahí las publicaron, entonces quizás hasta era como una travesura literaria lo que estaban haciendo y artística. Era como un fanzine, hacer un fanzine a ver qué nos sale, ¿no? Y bueno, después les voy a hablar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, de el intento que hace Jodorowsky de adaptar, en esta idea que tiene de la ciencia ficción, hacer la adaptación de Dunas de Frank Herbert y llevarla al cine. Esto es en la década de los 70. Ya había habido intentos de la compañía Abject, de Arthur P. Jacobs, los mismos que habían hecho la serie del planeta de los simios. A principios de los 70 trataron de adaptarla, pero pues, por algún motivo no se logró hacer nada. Y estaban colaborando con Frank Herbert, el creador de la serie. Y dice Jodorowsky que un día, pero así lo cuenta con ese carisma, esa frescura que tiene y ese sentirse un iluminado o ser un iluminado. Dice que nunca había oído hablar de Dunas, y un día en sueños alguien le dijo que tenía que leer Dunas. ¿Y por qué? Porque lo iba a llevar al cine. Pues dice que se fue, salió a medianoche, estaba en París, y fue a la librería y se paró ahí, se sentó ahí junto a la puerta toda la noche hasta que abrieran para comprar la primera, en cuanto abrieran, comprar la traducción de Dunas al francés. Dice que la leyó sin parar, ni para comer, ni para ver, ni para nada, hasta que la terminó de leer. Quienes las hayan leído, pues es una novela de más de 600 páginas, 700 páginas, en la traducción al español. La leyó de una sentada y luego pues la tengo que adaptar. Pero lo curioso, les decía que Arthur P. Jacobs pues había, como es lo lógico, trabajar con el autor de la novela, ¿no? Si se le va a adaptar la novela al cine, pues normalmente se busca el autor para trabajar con él. Pero decía Jodorowsky, no, pero es que como este autor ha creado un mito nuevo, una mitología nueva, y ha trabajado con arquetipos que pertenecen a toda la humanidad, pues no tengo por qué consultarlo. Yo voy a hacer mi propia versión, porque pues esos arquetipos pertenecen a todo el mundo y yo los voy a usar como a mí mejor me parezca. Entonces nunca consultó a Herbert. Y empezó a hacer, y lo que lo cuenta, no sé si todavía esto, yo lo consulté en el año 2000 en una página de internet que tenía él, que se llamaba La Constelación Jodorowsky o algo así, espero que todavía exista, donde decía que empezó así como si fuera una manta, empezó a juntar artistas como si fueran apóstoles para crear esta obra de arte. Él mismo decía, necesito un artista así, un músico así, y un pintor y tal, y lo estoy buscando. Y así fue juntando un grupo, un equipo que en esa época no se... Este es el cartel que se llegó a hacer de la... ¿Cómo llegó el cartel de la película que se quedó ahí en la pre-producción, por llamarlo así. Contrató a Moebius, que casualmente decía que también acababa de leer Dunas cuando él lo conoció, y que dijo, bueno, pues yo quiero que tú me hagas todos los personajes, y además que me hagas el storyboard. Es una de la
antología, creo que se llama la antología pánica de Jodorowsky. Esto es parte del storyboard que le hizo Moebius. Y dice Moebius que una de las principales aportaciones que hizo a raíz de este intento de adaptar Dunas, en una versión muy libre de Dunas, de aquí nació la idea del Incal, de esta serie que después que nos va a hablar Mauricio, que aquí surgió la idea. De hecho, muchas ideas de este intento de adaptar Dunas que no va a fructificar, se va a quedar en el camino, se va a quedar en el tintero, después los va a retomar en la casa de los metabarones, de eso nos va a hablar Mauricio. Pero aquí están, digamos, esto, Moebius le hace el storyboard, le hace los personajes, y él empezó a buscar a otros artistas, porque como los que hayan leído la serie Dunas o visto las películas, leído la novela o visto las películas, las adaptaciones a la televisión, se acordarán que es un sistema planetario y cada planeta tiene una cultura muy distinta a las demás. Entonces él quería que un artista distinto se encargara del diseño de cada planeta. Y a él, bueno, le chocaban las naves de las películas de ciencia ficción estadounidenses, porque decía que parecían refrigeradores voladores o lavadoras con patas, los robots. Entonces dijo, no, yo quiero unas naves que parezcan como peces en el agua, que se puedan mover por el espacio, por la inmensidad del espacio con toda fluidez, sin ningún problema. Y dice que en una visita a Inglaterra, en una librería se encontró unas ilustraciones de Chris Foss. Chris Foss es el autor de bueno, a raíz no era tan conocido cuando él lo contrata, pero él es famoso porque hacía unas ilustraciones de unos robots gigantescos que estaban como destruyendo ciudades o naves o atacando fortificaciones así futuristas. Y entonces lo contrata a él y él les pagaba todo lo que podía, ¿no? Porque muchos le decían, bueno, es que como le pasa cuando conoce aquí a H.R. Giger, le dice, bueno, es que tú eres un genio, pero yo no te puedo pagar como un genio. Así es que te voy a pagar lo que pueda, ¿no? Pero ya verás que a raíz de esto, y eso sí fue profeta Jodorowsky, a raíz de este contrato o esta oportunidad que te voy a dar de trabajar conmigo, te vas a dar a conocer. Y Chris Foss, bueno, se da a conocer con estas ilustraciones. Este es una muestra de su arte. Después, esto para las naves y la tecnología. Para el planeta de los Harkonnen, que es un planeta donde se practicaba la magia negra, eran los malos de la serie, él quería un artista que pudiera representar esta idea del mal, ¿no? Esta representación del mal. Y para eso Jodorowsky conocía a Salvador Dalí y tenía una carpeta de H.R. Giger. H.R. Giger es el artista que después se hizo muy famoso por diseñar el monstruo de Alien, la película Alien y todas sus secuelas. Él hizo estos diseños para Dunas, por ahí dice Jodorowsky Dune. La imagen de abajo se supone que es el castillo del barón Vladimir Harkonnen, y tiene la forma, era un hombre tan gordo que necesitaba unas plataformas para poderse llevar, porque estaba tan gordo que no se podía mover solo, y era tan narcisista que quería que el palacio tuviera una forma similar a la suya, por eso tiene la forma de un hombre. Se fijan que hay una como punta así en la parte de abajo. Esa se supone que es un pene, que cuando alguien quería entrar al palacio bajaba el pene como para cobrarse un pene erecto, y por ahí tenían que entrar todas las personas para poder llegar a entrar al castillo. Y si se fijan también se parece mucho a lo que después sería la nave de la película